Listo, entonces ya está grabando. Hoy es sábado 7 de enero. Muchas gracias por conectarse después de estos días de vacaciones, de fin de año, de Navidad, etcétera. Entonces, como les decía hace un momento, vamos a empezar esta dinámica que nunca habíamos tenido en otras generaciones, que le estamos llamando sesión deliberativa. Queremos platicar y reflexionar de manera conjunta sobre qué es ser hoy en día un periodista, qué es el periodismo hoy en día y también cuáles son los temas que más nos interesan o más nos llaman en nuestro tiempo. Entonces, queremos tener una conversación pues lo más dinámica posible, pero antes de eso quisiera que nos vayamos presentando las personas que están acá conectadas. Entonces, de manera muy breve, si pueden decir sus nombres, su edad, su nacionalidad y desde qué ciudad están. 4 datos. Muy breve. Entonces, Samantha, por favor. Hola, yo soy de Ecuador, tengo 29 años y vivo en la ciudad de Cuenca. Gracias, María Laura Molina. Sí, hola, bueno, sí, yo soy María Laura Molina Cordero, soy de Costa Rica, estoy en Cartago, una de las provincias de Costa Rica y tengo 23 años. Gracias. Brian. Sí, hola a todos. Yo soy Brian Cadenas de Perú y 25 años. Un gusto. ¿Qué tal? Fran. Hola a todos, mi nombre es Francisca, soy de Valparaíso, Chile y tengo 26. Ok. Isabel. Hola, mi nombre es Isabel, tengo 26, soy puertorriqueña de Puerto Rico. Genial. Sari. Hola, soy Sari, tengo 24 años, soy de Bolivia, pero ahora estoy en México. Ok, casi no te escuchamos, pero es de Bolivia y está en México. Sí, eso, perdón. Genial. Patricia Ramírez. Hola, yo soy Patricia, por decir Patis, tengo 26 años y estoy en Nezahualcóyotl, el Estado de México, aquí muy cerca de la Ciudad de México. Ok. Quetzali, con una L. Yo, hola, voy de camino movilizándome, discúlpenme por el ruido si lo escuchan. Pues nada, mi nombre es Quetzalia Balbín, soy de origen maya Pocomán, de Guatemala, y soy originaria de una comunidad de la costa del país, pero ahorita resido en la ciudad de Guatemala. Y tengo Gracias. 25 años. 25, muy bien. Alondra. Hola, yo soy Alondra, soy de México y tengo 27 años. Soy del sur de México, pero vivo en la Ciudad de México actualmente. Ok. Rox. A ver, creo que no te escuchamos. Ah, ya, es que no, estoy en el celular y no sé usar aquí el Zoom. Hola, yo soy Roxana Romero, tengo 29 años y vivo en la Ciudad de México. Muy bien. Mari. Hola, buenos días. Yo soy Mari y soy de Nicaragua y este año cumplo 25. Muy bien. Emilia. Hola, ¿cómo va? Yo soy Emilia de Argentina, tengo 26 años y ahora estoy en Buenos Aires. Ok. Un montón de chicas, ¿se dan cuenta? Valentina Gil. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Gil, tengo 24 años, soy de Venezuela y ahorita estoy en Caracas. Ok. Valentina Priore. Gracias, Valentina, tengo 25 y vivo en Montevideo, en Uruguay. Paul o Paul, no sé cómo. Sí, por acá Paul. Paul. Hola, soy Paul Matiasen, tengo 26 años, soy argentino, pero vivo en Santo Domingo, República Dominicana. Ok. Luisa Fernanda Gómez. Hola, soy Luisa, soy colombiana, vivo en Bogotá y tengo 28. Ok. José Manuel Cuevas. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ah, vale. Nada, eso soy José Manuel, tengo 26 años, soy de Bogotá y vivo en Madrid. Muy bien, muchas gracias. Lucrecia. Hola, soy Lucrecia, soy de Venezuela, todavía estoy en Barcelona, me estoy mudando a Bruselas y tengo 27 años, pero si me vuelven a preguntar les voy a decir que 22. ¿Qué tal? Arlet.
Hola, soy Arlet, mexicana, de Coacalco, Estado de México, y tengo 25 años. Muy bien, gracias. Brenda. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Villalba, soy de Bolivia y tengo 26 años. Muy bien, gracias, Brenda. Alexander. Hola, soy Alex, tengo 24 años y soy de Bucaramanga, Santander, Colombia. Excelente, muy bien. Arlen. Hola, yo soy Arlene, tengo 24 años, soy de México, vivo en la Ciudad de México, pero ahorita estoy de visita en Colombia y ya. Muy bien, gracias. Victoria. Disculpa, fallas técnicas. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Victoria, tengo 26 años y soy de México, vivo en Chihuahua. Ricardo. Hola, soy Ricardo, tengo 29 años, soy de Cuba, de La Habana, y vivo en La Habana. Genial, gracias. Kat. No se escucha, Kat. Bueno, vamos a, hay unas fallitas técnicas, vamos a continuar con Tonas. Hola, yo soy Tonas, tengo 23 años y vivo en Ciudad de México. Ok, muchas gracias. Marta. Ok, bueno, Tomás. Hola, sí, disculpa, es que tenía problemas para encender el micro. Ok. Cámara. Hola a todos, soy Marta, tengo 21 años, soy de Perú y me encuentro en Ucayali, que es una ciudad de la selva peruana. Ok, gracias. Tomás, ahora sí. Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola a todos, soy Tomás. Años y también me encuentro en Perú. De hecho, en Piura, en el norte de Perú. Ok, muy bien. Paula. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Casas, soy de Colombia, estoy en Bogotá y tengo 27 años. Muy bien, ya estamos casi terminando. Daniela. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela, yo tengo 27 años y estoy en La Paz, Baja California Sur, en México. Muchas gracias. Gabriela. Hola, ¿me escuchan? Sí. Soy Gabriela, tengo 26 años y estoy en Caracas, Venezuela. Muy bien. Jair. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jair. Yo tengo 23 años. Soy de la ciudad de Chiclayo, una ciudad del norte del Perú, pero radico actualmente en la ciudad de Piura, también del norte del Perú. Gracias. Muy bien. Loraine. Sí, yo soy Loraine Morales, soy cubana, tengo 30 años y vivo en Tijuana. Muy bien, muchas gracias. A ver, Kat, no sé si ya andas por allá, por acá. Creo que todavía no te escuchamos. Franklin. Hola, soy Franklin Villavicencio, tengo 24 años y soy de Nicaragua, pero ahorita estoy viviendo en Ciudad de México. Ok, y Alex, creo que tú también faltas o ya te presentaste. Ya me presenté. Lo que pasa es que tengo el audio en un usuario y la cámara en otro. Qué pena ahí. Ok, sí, porque dije, ok, hay un Alex Sanabria y hay otro Alex. Y ¿hay alguien que no se haya presentado o que haya faltado presentarse? Si Kat puedes presentarte pues, por el chat, te lo vamos a agradecer, pero si alguien faltó, abra micrófono. Si no puede, Dani. Hola, mi nombre hola. Sí, ahora creo que se me escucha. A ver, vamos primero con Dani, por favor. Tengo años y De Honduras, Daniel Fonseca. A ver, Kat. Hola, ¿qué tal? Soy Catherine Morales de Perú y tengo 29 años. Ok. Y a ver, acaba de entrar
María Catarina Botero, no sé si nos escuchas. María Camila Botero. Si puedes prender la cámara y presentarte rápidamente. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tienes? Bueno, María Camila Botero está en Colombia, pero vamos a empezar. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias por conectarse. Pues como ya les había comentado, hay unas preguntas que en los últimos años están muy presentes en todos los foros, congresos, conversaciones, y que estoy seguro que también ustedes han llegado a tener, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con la industria de los medios? ¿Qué está pasando con los periodistas? ¿Qué está pasando con, pues, el tipo de contenidos que se está creando? ¿Qué está pasando con la crisis y la precarización de los medios? Entonces, pues me gustaría también como ir elaborando sobre estos temas y pues simplemente darles un poquito de contexto antes de entrar a una conversación que espero sea lo más dinámica y colectiva posible. Pero quisiera lanzarles una pregunta inicial. ¿Alguien recuerda en qué año se lanzó el iPhone? El primer iPhone. ¿Alguien tiene claro el año de lanzamiento? A ver, Victoria. En el 2007. En el 2007, en efecto. En 2007 se lanza el primer iPhone. Un iPhone, pues digamos, obviamente muy distinto a los iPhones de ahora. Y en 2008 se lanza el iPhone 2, que incluye por primera vez la Apple Store. Y pues algo que nosotros hacíamos, ustedes son muy jóvenes, la mayoría de ustedes son personas muy jóvenes, no sé cuántos años tendrían en el 2008, ¿no? O sea, poquitos años, pero la forma en cómo se empieza a consumir contenidos cambia radicalmente a partir de esas fechas. También hubo otra cosa muy importante en el 2008, que tuvo implicaciones a nivel mundial. ¿Alguien se imagina de qué estoy hablando? La crisis financiera del 2008. La crisis financiera del 2008. No sé, o sea, personas que tengan entre 23 y 26 años, díganme, ¿cuántos años tenían ustedes en el 2008? 12. 10. 8. Eran unos bebés. ¿Alguien se acuerda de esa crisis del 2008? O sea, ¿se acuerdan leer algo en los periódicos? ¿Se acuerdan como tener algún tipo de noción de lo que pasaba desde entonces? No espero que lo tengan, pero me da genuina curiosidad saber si alguien tiene algún recuerdo sobre esa crisis del 2008. Yo no tengo recuerdo de la situación de esa crisis, sino de lo que pasaba en Argentina, que tenía que ver con otras cosas, las retenciones, el campo y eso, pero la verdad que la crisis mundial no, nada. Gracias, Emilia. ¿Alguien más? Yo tenía 15 años y recuerdo que el discurso en Cuba era de que el imperialismo se estaba tambaleando y que estaba en las últimas. Luego sí supimos que todo había comenzado por una superinflación en un banco en Islandia y fue como un terremoto, se replicó por todo el mundo. Claro, muy bien. Bueno, a ver, les quiero comentar algo que seguramente ya se los he dicho en otras ocasiones, pero para mí es muy importante. Creo que en muchas ocasiones, en muchos momentos, los periodistas están muy concentrados en contar un hecho en específico, ¿no? Qué sé yo, un atentado terrorista, una situación en el campo, etcétera. Pero creo que en muchas ocasiones nos hace falta entender fenómenos que son complejos. ¿De dónde viene todo esto? ¿No? Entonces, si hoy vamos a hablar sobre periodismo hoy, quisiera que tuviéramos un poco de nociones de contexto y de un fenómeno que es muy complejo, que no es algo que está pasando en el 2023, ¿no? No mames, el periodismo se está yendo al carajo en el 2023, sino que son cosas que se van encadenando una tras otra, una tras otra, una tras otra, y son fenómenos muy complejos. Y aquí, pues bueno, o sea, yo soy muy fan, por ejemplo, del Orden Mundial, un medio en donde colabora José Manuel Cuevas, y creo que lo que hace muy bien el Orden Mundial es justo eso, ampliar contexto. No solamente contarte un punto en específico de la historia, sino abrirte el panorama. Entonces, quisiera meterles estas ideas en la cabeza, ¿no? O sea, mucho de lo que vamos a conversar el día de hoy
mucho de lo que estamos conversando el día de hoy en foros, en congresos, en espacios de debate entre periodistas, son una serie de sucesiones a veces impensadas de un montón de fenómenos. Y creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la forma en cómo consumimos noticias cambia radicalmente desde que pues, aparece Internet, ¿no? Pero durante mucho tiempo, el consumo de noticias en Internet era en realidad ver lo mismo que se publicaba en el diario en papel, lo veíamos en una computadora. Con la llegada del iPhone en 2007, 2008, esa forma de consumir la información empieza a cambiar. Y empieza a cambiar de manera muy paulatina hasta lo que es el día de hoy. Ya no solamente la persona consume de manera, pues, unidireccional, sino que el iPhone también te permite, o bueno, los celulares inteligentes, independientemente de la marca, te permiten, te empiezan a permitir también crear contenido, crear información. Twitter, ¿alguien sabe cuándo se lanza Twitter? No. 2008 puede ser. 2011. También esas fechas, 2007, 2008. 2005, 2006 creo que inicia. Después en 2007 se consolida, si no me equivoco. Exacto, o sea, digamos como que el primer tweet ese famoso de Jack es de 2005, es un tweet interno, pero se empieza a hacer público y se empieza a crecer en 2007. La forma en cómo se empieza a difundir información en tiempo real, gracias a las redes sociales, y en específico Twitter también es pues, una cosa que ha cambiado notoriamente la forma en cómo consumimos información. Alguien de Chile, Fran, ¿cuándo fue lo de los mineros en Chile? 2010. 2010. De hecho, fue en agosto, septiembre. Bueno, ¿recuerdan ustedes este tema de los mineros atrapados en Chile, que al final los rescatan vivos? Y después hicieron una película y Claro. ya no me acuerdo quién es el protagonista. Antonio Banderas. Antonio Banderas, claro, es ahí Acá en protagonista. Dominicana en Colombia. les regalamos un resort. Con todo pago durante una semana. Exacto, bueno. ¿Se acuerdan? Tienen nociones de eso, ¿no? O sea, esa fue la primera vez que yo seguí en tiempo real durante 24 horas todo lo que estaba pasando en vía Twitter, ¿no? Nunca había tenido un consumo informativo de esas características, nunca. Es decir, los medios tradicionales no hacían eso, los medios en papel obviamente nunca podían haber hecho algo así, ¿no? Todo el consumo informativo en ese momento no estaba en los medios, estaba en Twitter. Estaba en que personas que estaban, digamos, cerca del suceso nos estaban narrando lo que sucedía. Y otra cosa que también me interesa mucho ponernos a reflexionar. Alguien ha utilizado recientemente este software de inteligencia artificial que se llama GPT. ¿Sí? Levante la mano quien haya utilizado GPT. Nadie. No. Ok, bueno. En 2020, esta inteligencia artificial se hizo muy famosa porque es un protocolo de inteligencia artificial que puede desarrollar lenguaje natural. Y publicó una columna muy larga en The Guardian, en el periódico británico. Es una inteligencia artificial que reflexiona sobre sí misma. Eso se publicó en 2020. Y desde entonces el crecimiento de la inteligencia artificial también pues, ha ido creciendo mucho. ¿Alguien ha utilizado DALL-E? ¿Hay alguien aquí que haya utilizado DALL-E? ¿No? También es una locura, ¿no? O sea, tú metes unos comandos, tú metes una información de lo que quieres que DALL-E diseñe y pues te genera el diseño. Hay un montón de contenido informativo que hoy en día ya se genera por inteligencia artificial. Notas sobre información financiera, sobre partidos de fútbol, sobre temas económicos, en realidad ya son creadas por inteligencia artificial. Y en muchas ocasiones lo hacen mejor que un humano, porque lo hacen en segundos.
Dan contexto, ponen datos, dan información, una pequeña conclusión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como periodistas? ¿Qué es lo que nos sigue definiendo? Si hoy en día cualquier persona con un teléfono celular puede, pues, contar un hecho informativo vía Twitter, por ejemplo, ¿no? Si cualquier persona puede tomar una fotografía y subirla a las redes sociales sobre un hecho noticioso, relevante, si una inteligencia artificial puede crear contenido, puede, pues, básicamente hacer reflexiones sobre un tema en particular, si hoy en día, y ya para ir cerrando esta pequeña introducción, muchos de los mejores, de las cuentas más grandes en TikTok, por ejemplo, o sea, díganme, ¿quién tiene TikTok? Supongo que muchos y muchas deben de tener TikTok, ¿no? Yo no tengo TikTok, pero me mandan muchos contenidos chidos de TikTok. Bueno, varias de las mejores cuentas que narran sobre, no sé, diferentes temas, no son periodistas. Son otras cosas, ¿no? O sea, son biólogos, son diseñadores, son etcétera, que han logrado establecer un lenguaje ágil, interesante, etcétera, para contar cosas. Y lo hacen muy bien. O sea, y son cuantos que tienen millones de seguidores, ¿no? Y entonces, desde hace un par de años está también en boga un debate que creo que ya se ha ido como concluyendo, pero los creadores de contenido. ¿Qué hace un creador de contenido? Los periodistas tienen que asumirse como creadores de contenido, ¿no? Tenemos que ser capaces de, no sé, grabarnos, autopromocionarnos. Entonces, ha habido muchos cambios en los últimos años. Y quizá uno de los cambios también que me llama mucho la atención y que no siempre somos conscientes de ello es, pues, todo lo que está pasando con las grandes tecnológicas. Los despidos masivos que ha habido en Facebook, 18,000 despidos en los últimos meses, todo el caos que está sucediendo alrededor de Twitter, ¿no? O sea, pues, quizá no lo notamos y quizá ustedes no sean usuarios tan activos de Twitter, pero Twitter fue un espacio muy importante de discusión pública a nivel global. Con los cambios que están sucediendo en Twitter, no sabemos en realidad qué va a pasar, ¿no? Con esa red social que era una como gran arena de discusión pública. Los recortes en Meta, antes Facebook, también van a tener impactos importantes en muchos medios que recibían apoyos de Meta, sobre todo, por ejemplo, para cuestiones de verificación de información, combate a la polarización, etcétera, 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 etcétera. Hay muchas cosas pasando en el Inter. Entonces, aquí abro y les pido que también empecemos a reflexionar en conjunto. ¿Qué es hoy un periodista? ¿Qué hace hoy? ¿Qué es lo que diferencia hoy a los periodistas? ¿Qué tendría que ser? Entonces, siéntanse libres de abrir el micrófono. Si alguien quiere seguir la conversación en el chat de WhatsApp, también lo puede hacer, pero cuéntenme, por favor. ¿Qué es hoy un periodista? Para ustedes, ¿cuál es la diferencia? Oli. Bueno, no sé si es lo que es, pero sí es lo que yo pienso que deberíamos hacer. Y al final, porque tengo tiempo pensándolo, ¿no? No es nada más como reportar que algo está ocurriendo o decir tal político dijo tal cosa, sino realmente hacer como el análisis para dar una información que sea como ya un poco más curada al respecto, porque simplemente publicar las declaraciones que está dando un político en vivo, eso, como estabas diciendo, tú lo puedes hacer la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nuestro trabajo debería ser un poco analizar un poco más, decir si eso que están diciendo está fundamentado, si es verdad, si no es verídico, si es completamente falso, si ir un poco más allá, ¿no? Creo que esa es nuestra labor. Ok. Le sumo a eso que dice ella, me parece que la cuestión de chequear los datos es clave, o sea, eso es
muy importante, pero sí me parece que también con el uso de las redes sociales y bueno, con esto de los influencers, creadores de contenido, etcétera, también hay una búsqueda de opinión, como esta cuestión de que ya sabemos que el periodismo no es objetivo, etcétera, pero que más allá de eso, creo que quienes van a leer un determinado medio están queriendo leer algo más que datos, y que eso me parece que es, bueno, nada, muy personal, ¿no? Como muy muy humano en algún punto. Siempre obvio diciendo desde dónde sale esa opinión, ¿no? Como no bajando línea o algo así, sino como eso, una reflexión o un análisis más profundo me parece que es parte hoy. Ok. O sea, Emilia acaba de mencionar algo que para mí también puede abrir una ventana entera de discusión, ¿no? Sobre hasta qué punto los periodistas deberíamos generar también confianza a partir de mostrar nuestros pensamientos de la manera más real, ¿no? O sea, saldado el debate sobre si el periodismo puede ser objetivo o no, porque ya sabes que no existe la objetividad, ¿hasta qué punto es deseable que de manera, pues, muy explícita los periodistas pongan opiniones personales? Entonces, eso es un tipo de periodismo que se asemeja más quizá a un periodismo de autor, ¿no? O sea, periodismo de yo estoy opinando desde tal lugar, en vez de solamente contar algo. Entonces, eso es un debate también que es interesante y podríamos tener en otro momento, pero quiero seguir escuchándoles. Loraine y Tomás. Sí, yo pienso que con todo lo que han dicho también yo creo que el periodista lo determina lo que es la especialización. Porque ya lo que es el tema de la inmediatez ya nos los arrebataron, como bien dicen, con toda esta ola de periodismo ciudadano o las personas reportando, hablando, diciendo en las diferentes plataformas de diferentes maneras, yo pienso que muchas veces la inmediatez nos las han arrebatado. Pienso que quizás nuestra labor también está en traducir lo que se está diciendo y, como dice usted, analizar también lo que es el trasfondo, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando, pero por qué está pasando, y profundizar. Creo que nuestra labor ahora mismo se trata de interpretar más que nunca lo que está ocurriendo. Y el tema de la inteligencia artificial, como usted decía, pues sí, está avanzando a pasos gigantados en todos los ámbitos y pues es un reto totalmente. Y el tema de las redes sociales también. Hace poco, ahora que menciona TikTok, tuve una discusión con un colega porque él decía, es que TikTok son gente meramente bailando, es una estupidez. Yo le decía, cada red social tiene la función de quien la usa, que le quiera dar, y el algoritmo de lo que tú ves. Entonces, después, al cabo de un tiempito, pues decía, es que vi un muchacho que hizo la trayectoria irregular por México y él iba narrando qué era lo que iba pasando a través de la trayectoria. Entonces, yo pienso que también no se deben demonizar las redes sociales y los códigos o las formas de comunicar. Excelente. Dos verbos interesantes. Interpretar y traducir. Interpretar y traducir. ¿Y qué se necesita para traducir? Se necesita conocer previamente, ¿no? O sea, si tú quieres traducir del español al inglés, no puedes hacerlo si no conoces la otra lengua. Entonces, más allá, o sea, esta es una opinión personal mía, no tienen que estar de acuerdo, ¿no? Pero hay ocasiones en que hay un debate muy amplio sobre si los periodistas necesitan ser también diseñadores y saber editar video y saber editar audio y tener un montón de capacidades y habilidades de software y de un montón de cosas. Yo creo que sí, en parte, pero lo que más se necesita es tener contexto, información, capacidad de análisis y pensamiento crítico. Y eso requiere mucha cultura general. La capacidad de entender un montón de temas y fenómenos. Entonces, muchas gracias, Loraine. Creo que íbamos con Tomás. No sé si sigue por acá, que ya no veo su mano levantada. Sí, acá estoy. Es que Loraine, justo cuando habló de la especialización, me robó las palabras de la boca y lo dijo mucho mejor de lo que yo iba a hacer. Pero de todas formas, pienso que se podría agregar que el periodismo y no sé, los creadores de contenido se pueden diferenciar porque los periodistas ejercen mucho más la escucha empática. Claro. He visto a tantos creadores de contenido siendo empáticos y tantos periodistas, pseudoperiodistas y opinólogos haciendo completamente lo contrario, que creo que las diferenciaciones se están borrando. Genial. Hay también otra palabra clave. Ya dijimos, interpretar, traducir, y veo que también María Camila menciona esto de la empatía, ¿no? Empatizar.
Empieza a ver ahí como unos verbos que me parecen clave, que me gustaría que mantuviéramos a lo largo de todo el ciclo de la red LATAM muy presentes. Entonces, vamos a continuar, Victoria, y después Daniel. Sí, claro, ¿no? Y aparte, ahorita que hablabas de la CIA o inteligencias artificiales, hay una cuestión muy importante que es el sesgo, ¿no? ¿Quién programa esas inteligencias artificiales? Y creo que una parte del periodismo y del periodismo ético es construir historias que se conecten con la humanidad y que eviten discriminar o cuestiones de violencia contra comunidades afro-racializadas, LGBT, etcétera, ¿no? Porque se ha visto que quienes programan esas inteligencias artificiales llegan a tener muchos sesgos discriminatorios. Entonces creo que una parte muy importante es conectar con esa humanidad y poder hacer una verificación y poder estar conscientes de que estamos publicando. Claro. Digo, sí, los sesgos de las inteligencias artificiales son muy pesados, pero no solamente es por quienes los programan, sino por todo el contenido que procesan. Más que reflejar los sesgos de los programadores, reflejan los sesgos de la humanidad misma. Eso está increíble. Tomás, si puedes ayudarme a buscar ejemplos. Ha habido como 3 o 4 grandes ejemplos de inteligencia artificial que se ponen a conversar entre ellos y de pronto han tenido que desconectar a esa inteligencia artificial justo porque están pues replicando discursos nazis, replicando, pues sí, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, los peores sesgos posibles porque mucho del contenido que procesan es contenido que existe en Internet, en la vida. Entonces, hay ahí unas cosas también muy Hay una locas. creadora de contenido que es en inglés, es afrodescendiente y trabaja en IA y tiene varios videos al respecto. Voy a buscar un hito. Bueno, a ver, quiero escucharles, pero también quiero avanzar. Entonces vamos con Daniel, Sari, Brian y Paul. Hola, yo pienso, y no sé hasta qué punto esta es una opinión un poco impopular, yo pienso que el buen periodismo de hoy es el buen periodismo de siempre, porque he leído mucho sobre este tema de las inteligencias artificiales y es cierto, no podemos ganarle en inmediatez o una inteligencia artificial puede escribir 100 artículos en una hora. Pero luego pienso, o sea, una inteligencia artificial no puede hacer el trabajo más básico del periodista, que es ir y ver. Y de esa actividad, de esa actividad de ir y ver, es donde nace toda nuestra interpretación de los hechos, nuestra traducción de los hechos, y también ir y ver y hacerlo con una mirada empática para luego contar. Yo pienso que esa es la labor principal y la labor que tal vez se ha perdido un poco del periodista, que es el de contar. Todo esto de si debemos saber hacer TikToks y editar, todo se resume, tenemos que saber contar. Y sí, podemos contar en otros lenguajes y en otros géneros. Y de ahí nace un poco, por ejemplo, yo personalmente, a mí no me gusta la lógica del consumo de noticias o creación de contenido. Pienso de que gran parte del problema que tiene el periodismo actual es, ¿estamos haciendo periodismo para la gente o estamos haciendo periodismo para el algoritmo? Y a veces es casi, ni siquiera es que nos lo planteamos, es como, sí, tenemos que hacer TikToks porque va a haber de otra forma, pero es como, sí, vamos a contar esta historia en 30 segundos porque en 30 segundos es como el algoritmo nos va a poner, pero realmente la gente va a identificarse con la noticia en 30 segundos o va a entender lo que nosotros queremos comunicarle en 30 segundos. Entonces pienso eso, de que tenemos que fijarnos en, ¿estamos haciendo el periodismo para la gente o estamos haciendo periodismo para los algoritmos? Me encanta. Muchas gracias, Daniel, también por poner el dedo en la llaga en temas clave. Ahorita quiero que hablemos de algunas de las lecturas que les dejé, en específico la de Amanda Ripley del Washington Post. Pero muchas gracias. Sari. Justo de esa lectura quería hablar, porque, o sea, creo que lo que dicen de la mirada empática, de tener esa capacidad de análisis y todo es lo que realmente nos hace como buenos periodistas y humanos, ¿no? Que lo que podría superar, digamos, a una inteligencia artificial que podría ser. Y justamente en el texto, que mencionabas, Jordi, también hablaba la periodista sobre que los periodistas deben transmitir esperanza,
O sea, eso es lo que te hace sentir. Y lo relacioné mucho con lo de los mineros que tú me dijiste que seguías. ¿Por qué? Porque yo creo que también eso te hacía sentir esperanza, ¿no? Sí, había ese sentimiento de algo, ¿no? Y ella menciona, creo que de lo que les dan casa a los 25,000 desalojados, algo así. No me acuerdo muy bien ese dato, pero eso te hacía sentir algo. Entonces creo que eso es lo que nos hace mejor que una inteligencia artificial, que el sentimiento que podemos generar en otra persona no siempre puede ser el de, ay, no, o sea, otra vez dando datos, se murieron, hubieron no sé cuántos feminicidios que te pone mal, sino también buscar el otro lado, algo que no sé, o sea, la mirada, decir, ok, ha pasado esto, pero seguir más allá, ¿no? O sea, mostrar algo que te haga sentir mejor, ¿no? Y lo que hablaban de los sesgos, por ejemplo, sí hay muchos sesgos que te pone Facebook, pero también hay sesgos cognitivos, ¿no? De las personas que cada uno tenemos. Hay diferentes sesgos, como el de la tercera persona, diferentes, digamos, que tú culpas a otro, que por tus creencias, todos tenemos sesgos. Entonces, lo que nos ayuda a diferenciar o a salir de eso es justamente tener un pensamiento crítico. Ok. Brian. Sí, bueno, solo para complementar lo que ya han estado diciendo mis compañeros, creo que nuestro aporte principal, además del contexto, del análisis que podemos dar, es también un poco luchar contra esta desinformación que ha surgido también a partir de la proliferación de las redes sociales, ¿no? Y la masificación de las noticias. También, así como han surgido un montón de inmediatez, un montón de noticias segundo a segundo, también ha surgido un montón de fakes, un montón de formas de engañar a la gente. Ahora hasta se pueden hacer videos con rostros falsos y con una voz muy similar, y hay mucha gente poco entrenada que se lo va a creer, ¿no? O se cortan clips de videos y de otro año y la gente piensa que es de ahora. Tantas formas, bueno, generalmente acá en Perú se proliferan fake news pues a diario, ¿no? Hay muchos intereses y eso es lo que combatimos un poco los periodistas. Además, creo también, bueno, lo que me enseñaron siempre en la carrera fue que nosotros no somos la noticia, ¿no? Es lo que me decían los periodistas un poco más entrados en años. Nosotros no somos la noticia, no debemos mostrar el rostro, pero creo que ya estamos en otras épocas donde debemos romper un poco ese parámetro, ¿no? La gente necesita un rostro para poder guiarse, empatizar, y eso es lo que aportamos, nuestro rostro y nuestra mirada también, porque al final eso es nuestro principal aporte, ¿no? Nuestra vocación de servicio nos hace siempre ver qué es lo mejor para las personas que nos consumen, qué les puede ayudar, qué les puede interesar y qué les puede aportar a su vida, ¿no? De nuestras historias, de las cientos de historias que están ahí afuera. Bueno, eso quería aportar. Gracias, Brian. Bueno, Paul y Ricardo, y luego quiero abrir otra ronda de reflexión. Entonces vamos con ustedes, chicos. Perfecto. Bueno, añadiendo un poco más a lo que han compartido todos los colegas acá, yo soy de pensar que el periodista debería ser una especie de mediador que conecte las audiencias, grupos de nichos, en general las personas, con la realidad. Pero también debería ser, una vez que conecta con esas audiencias, de alguna forma convertirse en un investigador de lo que realmente está sucediendo para poder después pasar a ser una especie de narrador justamente de estas realidades, de estas situaciones que viven esos grupos, esas audiencias en términos generales. Y digo debería al inicio de mi comentario, porque realmente hoy la profesión del periodista se ha convertido en una, vamos a decir, replicación de notas de prensa, de informaciones que ofrecen organismos gubernamentales, de informaciones que ofrecen también las mismas empresas, obviamente de carácter privado, y también de la búsqueda de clics, la búsqueda de cantidad de ingresos a las redes sociales, de ingresos a la página web, para de alguna forma así cumplir con las metas económicas que trazan los mismos grupos periodísticos grandes.
de poder alcanzar una cantidad de publicidad y una cantidad de ingresos a partir de lo mismo. Y eso justamente ha ido poniendo en decadencia, a mi entender, lo que debería ser el periodista a lo que, bueno, hoy hacemos dentro de lo que es el periodismo. Muchas gracias, Paul. Ricardo. Bueno, a mí este tema me toca bien de cerca porque yo en este caso tengo una dualidad. Ejerzo el trabajo periodístico, pero a la vez soy creador de contenido de un canal de YouTube de información tanto de Cuba como del resto del mundo. Y nosotros, yo intento tener mucho tacto, mucho cuidado para la creación de estos contenidos en el sesgo periodístico, y por eso entonces intento buscar la mayor cantidad de fuentes periodísticas desde todas las plataformas, bueno, TikTok en Cuba no se puede ver, TikTok en Cuba no entra a veces ni con VPN, pero por YouTube, por Facebook, por Google, por TikTok, por Twitter, por Telegram, y siempre, ¿sabes? Me ha posibilitado mucho el hecho de crear contenido para un canal, hacer o intentar hacer por todos los medios mucho más rigurosa la labor periodística. Por supuesto, algo que no tiene el creador de contenido es que es mucho más rápido, mucho más urgente poder poner una cámara, como lo que estaba pasando en México ahora en Culiacán, poder poner una cámara y ver todo lo que está pasando. Sin embargo, la empatía es tan importante porque inmediatamente después que se vean los videos, pues se puede ir al lugar, se puede hablar con la gente. Y yo creo mucho también en el poder de la palabra. A veces los creadores de contenido, por la urgencia con que hacen su contenido, no son capaces de dar una cierta mirada con alguna palabra que logre cambiar todo el espectro de lo que se está leyendo o de lo que se está narrando. Y yo creo que ahí el periodista escrito, pues puede ser capaz, dejando a un lado la inmediatez, pues puede ser capaz de cambiar, de desestructurar para bien, pues lo que se está analizando, lo que se está investigando. Muchas gracias, Ricardo. Ahí le estaba preguntando en el chat de WhatsApp si alguien había escuchado el concepto de burbuja improductiva. Yo lo leí en un artículo del Lehman Lab, donde se publican distinta información sobre periodismo, sobre medios, sobre el contexto digital, y habla sobre cómo en los últimos 15 años nos hemos dejado llevar por un hype alrededor de la tecnología. Y de cómo pues de pronto la tecnología no está necesariamente resolviendo los problemas más importantes, acuciantes que tenemos en nuestra vida, ¿no? Sino que esa tecnología está generando más bien Bitcoin y NFTs y pues una serie de cosas que entran en una especie de ola en un hype, ¿no? Y todo mundo, no sé si se acuerdan que hace año y medio todo mundo hablaba de NFTs, ¿no? O sea, y todas las notas era, se vende un cuadro, etcétera, en $67 millones, etcétera, etcétera, ¿no? Era un hype absoluto. ¿Alguien llegó a leer o utilizar una aplicación que solamente se podía utilizar en iPhone, que se llama Clubhouse? ¿Alguien la conoce o la utilizó? Ahí Lucrecia veo que... Tengo acceso, pero nunca lo usé. Ah, bueno, pues durante la pandemia, cuando empezaba la pandemia en 2020, de pronto fue el boom de Clubhouse, ¿no? O sea, todo mundo alrededor de los medios era, no mames, quiero conocer, quiero estar. Aparte era un tema de quiero ser parte, o sea, como que no, te tenía que llegar una invitación. Y tú, si tú tenías acceso a Clubhouse, podías invitar a otras personas, pero era algo como muy selecto. Bueno, Clubhouse al final fue otro hype, o sea, no, o sea, la evaluación de esa compañía tuvo un pico y después cayó, ¿no? Como pasa con un montón de empresas tecnológicas también. Ahora, yo lo que también quería ponernos a reflexionar sobre una de las lecturas que les ponía, en específico la de Amanda Ripley, es ¿cuándo hacemos contenido para humanos, no? O sea, y esto lo quería ligar con
uno de los informes del Instituto Reuters sobre cómo cada vez hay más personas que conscientemente evitan consumir información. También piensen en términos del fenómeno y del contexto en el que estamos viviendo. Cuando llega la pandemia, digamos, en nuestros países latinoamericanos, que es más o menos marzo 2020, hay un subidón increíble de consumo informativo. Todo mundo queríamos saber qué era el COVID, cómo nos podíamos proteger, dónde hacemos una prueba, etc. Y hubo un consumo prácticamente de 24/7 de contenido informativo. Y ese contenido informativo era, en general, sobre cuestiones muy angustiantes. Personas que se mueren, personas que se enferman, lo que sucedía en Guayaquil, lo que sucedía en la India, lo que sucedía ¿no? O sea, que los hospitales están saturados, necesitamos tanques de oxígeno. Entonces, es prácticamente natural que cuando se va retornando a esta nueva normalidad, ¿no? De que ya no tenemos el mismo miedo al COVID que teníamos hace 2 años, hay un cansancio sobre el contenido informativo, que de pronto es como cuando uno se da un atascón de comida, ¿no? O sea, al día siguiente quieres como, necesito un espacio, necesito tiempo, cuando estás crudo, ¿no? O sea, no quieres ni que te acerquen, o sea, hueles tequila, hueles mezcal y prácticamente te dan náuseas, ¿no? O sea, entonces, piensa en lo que fue esos momentos de 2020 y 2021 antes de que estuvieran las vacunas, donde todo mundo, prácticamente todo el mundo a nivel global, ¿no? O sea, estábamos muy atentos de las noticias, de qué estaba pasando, etcétera. Cuando llega 2022, también hay otro subidón de consumo informativo alrededor de la guerra en Ucrania, ¿no? O sea, como, ¿qué está pasando? O sea, como que guerra. Son noticias muy angustiantes. Y piensen en el tercer o cuartos temas que también han estado muy presentes ahí en los últimos años: cambio climático y migraciones. Las caravanas migrantes, ¿no? O sea, el éxodo venezolano, los cubanos que están migrando, los nicaragüenses que han salido del país desde 2018. O sea, hay momentos, hay picos de consumo informativo, pero que son uno tras otro, momentos muy específicos, y no tenemos la capacidad como seres humanos de procesar tanta información y no sabemos qué hacer con eso. Cambio climático, ¿no? O sea, todo el tiempo nos están diciendo que es el último año antes de que lleguemos como que al punto de inflexión y no podamos hacer nada más, ¿no? O sea, de llegar a ese punto de quiebre en términos del incremento de la temperatura a nivel global. Y eso nos lo vienen diciendo hace 4, 5, 6, 10 años. Y tampoco hay soluciones claras. O sea, la última COP fue también, pues, no sé, una risa, ¿no? O sea, la cantidad de mandatarios que llegaban en aviones privados, Coca-Cola siendo patrocinador de la COP, y es demasiadas noticias, demasiada información, que para mí también, digo, yo leía el texto de Amanda Ripley, yo también decía, pero por supuesto que yo también, hace unos años yo era un obsesivo de las noticias y no podía empezar mi día sin leer una serie de medios, de newsletters, de contenidos, y hoy por hoy me siento agotado. No quiero leer más, no quiero consumir más información. Entonces, ¿para quién hacemos lo que hacemos? ¿Para el algoritmo? ¿Para las personas? ¿Para las personas que están agotadas de leer sobre distintos temas? ¿A quién le hablamos? ¿Qué es hacer contenido para humanos? Que es un tema que menciona Amanda en su columna, ¿no? ¿Cómo es el contenido para humanos? Entonces, ahí también me gustaría conocer reacciones. Les voy a pasar por el chat de WhatsApp un contenido que escribí hace un año, creo. Lean la introducción, es del newsletter LATAM y habla justo sobre el hype y la tecnología. Y ahí viene, pues, la definición de burbuja improductiva. Se los dejo también como para que tengan un poquito más de contexto. A ver, Loraine, Lucrecia y Emilia.
Sí, sobre el tema de la pandemia y lo que decía de la sobresaturación de información. A mí el tema de la pandemia en lo particular me enojaba mucho y no leía casi nada desde el principio, porque yo recuerdo cuando estudiaba población en Cuba, los demógrafos siempre han dicho que los periodistas no saben hablar de población. Eso es algo que ellos tienen así como que muy, muy en la mente. Y sí es cierto. O sea, mucha de la información, yo creo que pasó hasta 2021, donde seriamente me leí un trabajo periodístico que hablaba realmente de lo que estaba ocurriendo. Todo era a los números alarmantes, se murieron no sé cuántas miles de personas en Brasil, se murieron no sé cuántas miles de personas en Ciudad de México, pero no había como una interpretación real de esos datos. O sea, y ahí es donde viene la importancia de lo que decía del tema de la especialización, de saber de qué estamos hablando, de saber cómo lo vamos a transmitir y cómo evitar entonces este dato que yo me identificaba mucho con Amanda, que era el tema de no crear alarmas, ¿no? O sea, informar seriamente y con responsabilidad qué es lo que está ocurriendo. A mí me sucedió también con el tema del levantamiento el 11 de julio en Cuba. Yo me enfermé. O sea, yo caí en una depresión que yo no pude levantarme de la cama en más de una semana. De hecho, mi esposo pensaba que yo me iba a cruzar la frontera, que yo me iba a desaparecer. Él no sabía lo que había en mi cabeza, porque yo me enfermé precisamente estar conectada todo el rato. Y me molestaba mucho cuando yo llamaba a mi mamá y me decía, pues aquí no ha pasado nada. No, ahí yo sí cogí un sube, pero bueno, me tocó como que relajarme, decir, bueno, es un proceso que estamos viviendo, es un proceso que va a durar mucho más que esto, entonces hay que tomárselo con mucha responsabilidad porque esto apenas comienza. Y el tema de sensibilizar a las personas también es un tema muy complicado, porque a veces pensamos que todas las personas tienen la sensibilidad para tocar un tema y nos olvidamos que todas las personas pues tenemos nuestros ángeles y nuestros demonios, ¿no? Que también existen personas xenófobas, que también existen personas racistas, que también hay personas que no se van a tocar el corazón con una historia, porque simplemente tienen sus prejuicios ya predeterminados y fortalecidos dentro de sí. Entonces, en ese sentido, también creo que a veces es un reto crear los contenidos o comunicar, porque también los creadores de contenido se deben a sus audiencias, que es una cuestión que los periodistas no tenemos por qué tener. Si bien tenemos un compromiso con la verdad, con la responsabilidad de transmitir lo que nosotros creemos también que es lo correcto, del convencimiento y lo que decía también Amanda, que era el tema de la dignidad, que es un compromiso que tenemos, los creadores de contenido se reproducen el contenido que quieren oír las audiencias porque ellos se deben a los followers, a los seguidores. Entonces, eso es algo que nosotros también nos marca como que cierta diferencia, pero también nos impone retos. ¿Cómo nosotros vamos a comunicar en un mundo que está rodeado de información, sobresaturado de información y que ha cambiado la forma en que se consumen, tanto en formato como en tiempos? Porque a veces es más fácil para las personas, por el mismo tema del tiempo, que no tienen tiempo a estar informadas, que no tienen tiempo de contrastar fuentes, ellos confían en un creador de contenido determinado, que puede ser alguien de un medio muy serio, pero que te da la información en 30 segundos, un minuto no más, que es el tiempo que ellos a lo mejor pueden destinar a estar informados. Porque hay información por todas partes y eso también nos enferma, que también es otra cuestión que hay que tener en cuenta. La gente todo el tiempo está consumiendo, ya sea en TikTok, ya sea en Instagram, en Facebook, en todas las diferentes redes y en la vida cotidiana. Todo el tiempo está consumiendo información. Entonces, creo que va más o menos por ahí. Crear contenido humano para la gente. Yo cuando era periodista era una práctica que lo voy a decir por primera vez en mi vida y me van a perdonar, no me vayan a fusilar, pero yo no escribía para la gente. Porque yo no podía caer en la dicotomía de las personas. Yo escribía lo que yo pensaba que yo podía consumir porque yo me sentía un lector más. Entonces decía, ¿cómo me gustaría a mí que me contaran esta historia? ¿Cómo yo quedaría satisfecha de contar y que no se me quede nada? Cuando yo sentía que yo estaba satisfecha con el trabajo, yo lo lanzaba. Entonces había veces que decía, bueno, eso yo no lo puedo decir en público porque me fusilan los profesores, me fusila todo el mundo. Pero había veces que caer en esa dicotomía de siempre van a haber quien te apoye y siempre van a haber detractores. Y eso es totalmente y mucho más ahora. Yo decía, bueno, yo cuando yo me sienta tranquila de que hice mi mejor esfuerzo, pues es este. Entonces, pues, por ahí. Muy bien. Bueno, Lucrecia y Emilia. Yo quería traer como o sea, porque lo que tú estabas diciendo, Jordi, sobre la pandemia, creo que fue primera vez que, por lo menos en mi perspectiva, lo vivimos como a nivel global, pero por lo menos en Venezuela eso ya es un tema, o sea, la gente que no quiere consumir noticias,
porque todas las noticias son fatalistas, todas las noticias son cosas terribles que están pasando. Es nuestro pan de cada día, es decir, para mí siempre me parecía como muy raro, ¿no? Yo siendo periodista, que la gente a mi alrededor no quería consumir noticias, o no, yo me fui del país y tengo no sé cuánto tiempo que no leo noticias sobre Venezuela. Yo no, en un principio de entrada me parecía como, ¿cómo te desconectas de ese punto? Pero también eventualmente lo estoy viendo yo misma, ¿no? Cada vez leo menos los newsletters que recibo sobre las noticias de Venezuela, porque todo lo que leo es como estar en el mismo bucle. Y nada más quería como traer también esa perspectiva de que si bien con la pandemia se vivió a nivel internacional, hay países que me imagino que a lo mejor en Cuba también ha pasado, pero en Venezuela ha sido como el hecho en el que hemos estado los últimos años. Entonces, ¿para quién estamos haciendo noticias los periodistas en Venezuela? ¿O a quién estamos contando la información? Porque si la mayoría de la gente no nos quiere leer y la gente que te lee ya está de acuerdo con que las cosas que están pasando son como son, ¿a quién le estamos informando o qué estamos intentando cambiar con la información? ¿Qué es lo que tenemos que innovar? Creo que es la pregunta que yo me haría, ¿no? ¿Cómo la presento de una forma donde la gente no se sienta tan saturada y que todo es tan fatalista? A lo mejor el periodismo de soluciones es hacia donde nos deberíamos estar moviendo, no lo sé. Muy bien. Antes de pasarle la palabra a Emilia, o sea, es obvio y es claro que en estas conversaciones, en ese tipo de espacios, de pronto como que nos vamos por un lado, sale otro tema, divagamos un poco. Me gusta, y ahorita quiero que empecemos a cerrar algunas ideas, pero quiero que esto sea también un espacio donde las reflexiones que tengamos, láncenlas o escríbanlas. Este es un espacio justo para detonar ideas y reflexiones. Puede ser que estamos como que tocando muchos temas o como que no estamos concretando nada, pero ahora les voy a contar por qué quería que hiciéramos esto. Entonces, Emilia y Mari. No, yo lo que iba a traer, creo que no es una respuesta directa a la pregunta, pero sí algo que estuve viendo. Yo trabajo en un medio digital, autogestivo, no tradicional, digamos, como hacemos medio lo que queremos y lo que vamos pensando que es mejor. Y algo sí que vimos en el último tiempo es que sobre todo en esto de no querer o estar cansados de las noticias que nos traen malas noticias, lo que aparece mucho es el consumo de humor, ¿no? O sea, los memes, los TikToks graciosos, como todo eso está muy fuerte. Entonces, por un lado, nosotras, al menos desde el medio en el que participo, lo que empezamos a hacer un poco también es sumarnos a eso y empezar a contar cosas también desde el humor, que muchas veces tiene una mayor llegada, o es una nueva o una forma distinta, creo, de abordar ciertas cosas y de problematizarlas también. Digo, no con todos los temas, obvio, con cuidado y también pensando de qué es lo que se está hablando, pero muchas veces, por ejemplo, no sé, al menos en Argentina, me imagino que en el resto de los países también, hay muchos temas políticos que son casi, como que no los puedes creer, el nivel de alevosía de ciertas cosas, de lo mal que están y de lo poco que les importan a ciertos dirigentes, y nosotras empezamos a tomarlo con humor porque era la única forma de irse allá, creo. Digo, a nosotras como también como creadoras de contenido nos empezó a pasar esto, como que estábamos cansadas de ser siempre los que llevábamos las noticias, y en algún punto el humor fue como una vía de escape para eso, pero dejar de contarlo desde el humano, desde esa perspectiva. Que con muchos temas funciona, pero a nosotras no funciona eso. Muy bien, Emilia, gracias. Mari. Sí, hola. Bueno, en todas las semanas y ahorita escuchándoles no he parado de reflexionar y de pensar en esta pregunta de qué es ser periodista, y que yo me la he... Creo que ahí perdimos a Mari. ¿Ustedes la escuchan, no, verdad? Me la he hecho muchas veces también. Y Mari, creo que no te estamos cuando escuchando. yo titulo mis reportes. ¿Se escucha? A ver, ahora te escuchamos, pero está como muy entrecortado. Vamos a intentarlo una vez más. Si no te escuchamos, te pido que escribas tu reflexión en el chat para que no la perdamos, ¿va?
Bueno, la va a escribir. Muy bien. Pues, ¿alguien pudo leer este texto que también les pasé sobre las metáforas del periodismo de Adriana Amado? ¿No? Bueno, ese es Sí, un yo lo pude leer, Jordi. excelente libro. Si se lo pueden conseguir. Al menos la introducción a la ley. Genial, 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 genial. Si pueden conseguir el libro, se los recomiendo mucho. Es de las lecturas más estimulantes que he podido leer en los últimos 2, 3 años. Y la verdad es que es un cuestionamiento crítico, pero muy inteligente, sobre lo que ella llama las 12 metáforas del periodismo, ¿no? Que es como los periodistas como el faro de la verdad, ¿no? Los periodistas como los que van a traer a cuentas a los corruptos. Y hay una serie de cosas que nosotros nos vendemos para pues sentirnos que seguimos siendo relevantes, ¿no? Que el periodismo sigue siendo necesario y pues que también es interesante tener una reflexión crítica, honesta, profunda sobre qué tanto de eso que nos decíamos antes sigue siendo real hoy, ¿no? ¿Qué tanto de eso era paja? ¿O qué tanto de eso es paja hoy en día? Yo hace unos años o hace unos meses tenía esta conversación continua con varios amigos y decía, o sea, por supuesto que la tecnología hace avanzar un montón de profesiones en el mundo, ¿no? Pero yo no sé si hoy por hoy los médicos, ¿no? O sea, el gremio de médicos está reflexionando sobre su utilidad social. Y yo siento que el periodista, ¿no? Está todo el tiempo pensando y reflexionando sobre, ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? O sea, ¿tiene sentido estudiar periodismo? ¿Tiene sentido dedicarme a ser periodista hoy en día, ¿no? Es una profesión mal pagada, precarizada, riesgosa, etcétera, 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 donde además estamos compitiendo ya no solamente contra otros medios, sino contra plataformas, contra todo tipo de contenido que nos capta la atención, que nos pide atención, que estamos compitiendo contra inteligencia artificial, etcétera, 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 en una industria que no tiene determinado cuál es su modelo de negocios, que hoy por hoy ya no tiene claro cuál es su modelo de negocios. Entonces, me pregunto, ¿el gremio de los médicos tendrá este tipo de reflexiones? ¿Los contadores tendrán este tipo de reflexiones? O sea, es como, qué curioso, ¿no? O sea, ¿cuántos otros? Debe haber, por supuesto, que otros gremios, ¿no? Que también estén pensando sobre su propia existencia prácticamente metafísica, pero sí se me hace algo como muy específico del periodismo. Otro dato que lanzo un poco al aire, pero que también a mí me vuela la cabeza cada vez que lo leo, la capacidad de retención de una persona promedio hoy son 7 segundos. Es brevísimo, ¿no? Y sin embargo, alguien lo mencionaba hace unos minutos, también es cierto que muchas ocasiones producimos contenido pensando qué es lo que nos exige el algoritmo, cuando también está confirmado que hay contenidos largos, en texto o en video, que la gente lee y que la gente consume, porque está contando una historia que tiene profundidad, que tiene sentido, que tiene empatía. Entonces, bueno, nada, a ver, Paul. Sí, precisamente justo añadiendo algo que me marcó mucho dentro de la introducción del libro, es como especifica que a partir del año 2016 el periodismo lo ve como que terminó, como que ya el periodismo que se hacía se acabó justamente a partir de la elección de Donald Trump. De cómo, digamos, todos los medios se enfocaban y se mantenían diciendo que no era posible, que recomendaban a la ciudadanía a no votar por Trump, que iba a ser algo catastrófico, y al fin y al cabo igual pasó. Y asimismo selecciona una serie de acontecimientos que justamente la prensa en general intentaba evitar que sucedieran, y aún así la población, las audiencias ignoraron a lo que es la prensa y pasó aún así. Entonces eso choca mucho y pone en cuestionamiento de que si realmente, bueno, primero el tema del famoso cuarto poder, de cómo ya esa visión de que la prensa es el cuarto poder, de que la prensa sigue teniendo ese poder, esa presión, no es así. Y bueno, justamente parte de las metáforas que ella habla, al menos ahí dentro de la introducción. Y es una cuestión que
nada más con la introducción te pone a pensar realmente cuál es el presente que está atravesando el periodismo actual. Y la diferencia obviamente de prensa y periodismo, que son dos cosas totalmente diferentes. Claro, totalmente diferentes, pero que siempre estamos como intercambiando en ocasiones. Sí, que siempre están uniendo, sí, exactamente. Están tratando de conectarse. Claro, claro, claro. Muy bien. ¿Alguien más de los que no haya participado? ¿Alguien más que quiera comentar algo, que quiera también lanzar preguntas, paradojas, contradicciones, que note en esta arena en la que estamos moviéndonos hoy en día? ¿No? No, Bueno, acá, ¿quién? Fran. Venga, Fran. Sí, lo comentaba en el chat. Para mí es como una paradoja porque, bueno, yo trabajo en 2 medios y, y para Navidad me tocó la terrible tarea que fue hacer el ranking de las noticias más leídas y revisar todo el sitio. Y es curioso porque ustedes hablaban del algoritmo y es cierto, hay muy pocas personas que leen noticias, yo tampoco leo noticias, tampoco no me gusta. Sin embargo, lo que más se lee son las noticias de perritos, como el perrito que habló, y también las noticias de espectáculo. Y son, digámoslo así, 3, 4, 5 párrafos. Entonces me llama mucho la atención eso, porque a veces uno, o por lo menos yo me cuestionaba mucho, ¿qué podemos hacer también desde nuestros oficios? ¿Cómo podemos cambiar? Porque, no lo sé, o sea, ¿cómo hacer que, no quizás no lean noticias, pero sí lean como otro tipo de cosas? Porque claro, tenemos un poco a nuestros editores que nos dicen las noticias trágicas, hay que escribirlas. Hace unos par de días tuvimos un incendio acá en Valparaíso, en la 5ª región, y estábamos todos, no sé, en mi caso me mandaban a varios lugares, y yo no quería saber más o sea, entendía bien que el incendio era importante, pero yo no quería saber más del incendio, porque ir a ir era entrar, era ver la guerra. Muchos cerros quemados, entonces era escuchar el dolor y es terrible. Entonces, eso, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos cambiar? Claro, y bueno, o sea, ahí yo lo que pensaría es, el dolor y el sufrimiento son condiciones humanas inherentes, no van a dejar de existir y también vamos a tener que narrarlos, ¿no? O sea, pero ¿cómo, con qué mirada? Y eso también era algo que quería compartirles. El ejercicio y la primera sesión de la Red Latam siempre ha sido la sesión con Javier Sinay, un poco por esta reflexión sobre la mirada. Y no solamente es cómo ven ustedes a un personaje y qué me cuentan, sino que es un ejercicio constante en su día a día sobre cómo vemos lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cómo vamos a contar eso que está allá afuera y que nos afecta de distintas maneras? ¿Qué es? O sea, a final de cuentas, la mirada es también un ejercicio de decisión y de elección. No nos lo está poniendo alguien encima de tienes que escribir sobre este ángulo. Es una decisión, es una elección que tiene que ver con nuestros intereses, con nuestra creatividad, y eso es también al final lo que nos va a diferenciar de otros periodistas o de la famosa inteligencia artificial. Y el ejercicio de mirada no es solamente para ese ejercicio, es para todo lo que hagamos dentro de la red LATAM y ojalá también de lo que ustedes hagan fuera de la red LATAM, que es un ejercicio de mirada. Quetzali y Selene. Sí, yo quería aportar un poco a la parte esta que decía, como bueno, hablamos de tragedia, somos muy fatalistas cuando a veces escribimos, y a mí sí me sonó muchísimo esta idea de, bueno, hablemos sí de tragedia, pero también mostremos y apelemos a la esperanza. Y yo, bueno, a mí me encanta Lilo, y el primer programa que publicaron de Lilo de este año fue del caso de la, bueno, reciclaron el programa porque no es de ahorita, sino del año pasado, pero fue el que lanzaron para como primero de este año. Era hablar acerca de pues esta brecha que tienen las mujeres, ¿no? En cuanto a los derechos,
políticos, de participación política, pero al mismo tiempo te hablaba de las posibilidades y de lo que estaban haciendo. Y entonces era como, estamos hablando de fatalismo, estamos hablando de esas cosas que nos están afectando, pero al mismo tiempo te están permitiendo ver que hay posibilidades de cambiar las cosas y que las están logrando. Y eso me movió muchísimo con las lecturas, porque creo que es como eso, ¿no? Es lo que tú decías, no podemos dejar de hablar del fatalismo, pero entonces, ¿qué otras alternativas podemos para que el contenido sea más digerible? Yo creo que a eso hay que apostarle. Y sí siento que, si bien algo que los creadores de contenido han logrado es esta empatía que a veces nosotros no lo logramos con el contenido que ofrecemos. Y ahí está el reto constante de cómo podemos lograrlo, de ser más cercanas, ser más cálidas. Yo pienso mucho en eso, en el calidez, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejo. Muy bien, gracias. Elene. Sí, perdón. Bueno, no sé si ya lo mencionaron y es un poco en relación a lo que mencionaba Quetzali sobre pues apostar un poco más al periodismo de soluciones, ¿no? Como sí sabemos que hay muchos problemas en el mundo y siempre los va a haber, el mundo es muy complejo, pero si nos quedamos solamente en esa postura, pues como lector uno se siente impotente, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces ¿para qué? O sea, no, yo como lector o como audiencia, ¿qué poder tengo yo para cambiar las cosas, ¿no? Y eso de pronto se convierte en algo pues como general, y eso supongo desincentiva incluso la participación. Yo sí creo que el periodismo como tal tiene pues el potencial de detonar conversaciones, y estas conversaciones eventualmente se pueden convertir en ejercicios de cambio, ¿no? Y también quería enfatizar en esto que mencionabas de la mirada. Estos ejercicios de mirada finalmente también son algo como para ejercitar la imaginación, ¿no? O sea, que no nos arrebaten nuestra imaginación, las circunstancias tan deprimentes de pronto en las que estamos, sino en las pequeñas decisiones editoriales que vayamos haciendo en términos de elegir qué queremos contar o cómo lo queremos contar, porque decía Leila en uno de los extractos que nos compartió Javier, que importa tanto el contenido como también importa la forma, e importa también como, pues sí, esas partes que pueden dar espacio a mayor imaginación, ¿no? Como que no nos arrebaten eso. Muy bien, Kat. Hola, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Genial. Bueno, justo en esa línea de conseguir nuevas noticias o nuevas perspectivas, porque las personas ya están realmente cansadas de todo lo que es no sé, asesinatos o noticias trágicas. Yo trabajo en un medio tradicional en la parte digital, entonces justamente pensando en nuevos temas, nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que los lectores buscan, que son como que temas más o menos atemporales, o sea, que no sean de la coyuntura, sino que sean tal vez del pasado. Entonces, en esa medida hemos encontrado otro nicho, por así decirlo, por ejemplo, en notas de qué fue de la vida de tal personaje. Y, por ejemplo, me acuerdo una vez que hicimos qué fue de la vida de Coco Marusit, que aquí en Perú ha sido uno de los primeros BDX trans. Y justamente en este temática se aprovecha, ¿no? Se aprovecha para hablar de la historia del personaje, se aprovecha para visibilizar a la comunidad LGTBI, a su historia y a una de las principales personas, ¿no? También que ha luchado por sus derechos. Entonces, yo sí creo que hay maneras de encontrar en redes y en este tiempo donde lamentablemente todo últimamente es vista más que todo para los medios digitales y tradicionales. Pero sí hay manera de encontrar ese pequeño nicho donde puedas hacer un buen periodismo ético sobre temas que son importantes y a las personas les interesa, sobre temas también como enfocándose en lo bueno, ¿no? Siempre a veces jala la mirada de qué fue de la vida de tal personaje que en su momento tuvo éxito, que en su momento ganó premios, la gente quiere conocer cómo lo hizo, cuáles fueron sus alternativas. Entonces sí creo que allí hay muchas maneras incluso también de poder hacer crónicas periodistas sobre esos personajes, porque la gente le busca y la gente lo lee. Claro que el reto está en convencer a los que están arriba de darnos tiempo para eso, ¿no? Entonces eso ya es otro paso a seguir. Muy bien, Kat. Aquí permítanme hacer una reflexión adicional. Ya les había comentado, nunca antes habíamos tenido estos espacios, ¿no? De conversación colectiva, deliberativa, etc. Y yo creo
muy genuinamente que pues el máximo valor de la red LATAM es justo tener la capacidad de vernos, de encontrarnos y de ser parte de una comunidad. Para construir comunidad se requiere constancia y confianza. No hay fórmulas mágicas. Es tener la capacidad de vernos, de encontrarnos, de escucharnos y que eso perdure en el tiempo. Y creo que eso mismo que se ha logrado establecer como uno de los valores de la red LATAM es algo que nosotros también queremos hacer hacia afuera, con las personas que nos leen, que nos siguen, que nos escuchan. Y durante mucho tiempo, pero por supuesto que yo también era una persona que quería que todos los contenidos que hacíamos fueran leídos por cientos, miles, millones de personas. Y después fue ir entendiendo poco a poco que nuestro modelo de confianza, que al final de cuentas es nuestro modelo de negocio, no pasa por los miles o millones de clics, sino tener la capacidad de crear comunidad. Y eso sigue siendo algo muy analógico. Es decir, ahorita estamos reunidos aquí vía Zoom, por supuesto que estamos utilizando la tecnología, pero al final de cuentas estamos también mostrando nuestras dudas, nuestras reflexiones, nuestras contradicciones, y eso es lo que nos vuelve vulnerables. Y la vulnerabilidad es también lo que nos vuelve humanos. Los periodistas no tenemos siempre la respuesta a todo. Y creo que eso también ha sido algo que durante mucho tiempo hemos querido como establecer que somos la fuente máxima de información porque hemos investigado, porque hemos leído, porque hemos consultado 3, 4 fuentes, leído 2, 3 informes y hablamos como con una arrogancia desmedida sobre las cosas. Hay un montón de dudas que estoy seguro que todas y todos nosotros tenemos, que no tenemos certezas en un mundo lleno de incertidumbre. Se puede crear comunidad a partir de la confianza y de la constancia y también a partir de la empatía. Y eso es lo que me interesa hacer justo con ustedes. Es lo que me interesa que ustedes hagan entre ustedes también. Que se conozcan, que entiendan de dónde vienen sus intereses, de dónde vienen sus temores, de dónde vienen sus ambiciones, para crear justo reflexiones en colectivo. Yo creo que eso es lo que va a salvar al periodismo de hoy y de mañana. La capacidad de conectar con nosotros, con nuestros colegas, y la capacidad de conectar con las personas que nos leen, nos atienden y nos escuchan. Les comentaba hace rato sobre el orden mundial. ¿Alguien, más allá de José Manuel, conoce el orden mundial? Levante la mano. Sí, yo lo conozco también. Paul, Luisa. Bueno, si no conocen el orden mundial, tienen que conocer el orden mundial. Es un sitio especializado en pues, información internacional. Lo interesante, y ojo aquí, la clave creo que del éxito de el orden mundial tiene que ver con la capacidad de, con la especialización que tienen las personas que escriben en este portal. Y tú me corregirás, José Manuel, pero tengo la impresión de que la mayoría de las personas que escriben ahí no son periodistas de formación. Son más bien abogados, internacionalistas, economistas, personas que tienen una capacidad de profundidad muy específica y que saben traducir y que saben interpretar en un lenguaje mucho más sencillo, no el lenguaje de un intelectual, un académico que le habla a otros académicos. Y eso es creo que lo que tendríamos que estar haciendo una y otra vez. Encontrar los temas que nos apasionan, que nos interesan, y empezar a profundizar y empezar a traducir. Y eso es también un ejercicio de mirada, y es una elección, y es una decisión. Entonces, con esto me gustaría ir cerrando. Ya no quiero robarles más tiempo de este sábado, pero les quiero agradecer que se hayan conectado. Fuimos más de la mitad de esta generación, las personas que se conectaron. Espero que estas reflexiones les sigan acompañando en los próximos días, en las próximas semanas. Espero que si alguien se encuentra una buena lectura, la comparta en el chat de WhatsApp. Si alguien tiene más reflexiones o más dudas, por favor, láncenlas, ¿no? Compartamos. Y les voy a enseñar algo
que se los vamos a mandar por correo, pero quiero que vean cómo viene el calendario de sesiones. Les voy a compartir pantalla. Esto lo vamos a mandar por correo. Vamos acá. ¿Qué soy un periodista? Vamos a tener una charla sobre periodismo Dada la próxima semana con Pere Ortín. Es una cosa que a partir de esta charla vamos a tener justo un nuevo ejercicio. Entonces es importante que las personas que van a entregar el ejercicio de microperfiles se apuren para que no se empiecen a saturar. Vamos a tener una charla sobre Centroamérica con José Luis Sanz, exdirector del Faro. Una charla sobre perspectiva de género, periodismo y perspectiva de género, con Laura Aguirre y Mariana Limón. Vamos a hablar sobre poblaciones LGBTI con periodistas de Presentes. Vamos a hablar sobre Brasil, un gigante del cual pues tenemos que estar muy claros de qué está sucediendo ahí. Vamos a hablar sobre cómo ser freelance, vamos a hablar sobre Cuba. Vamos a tener otro espacio deliberativo. Y si existe el periodismo regional, ¿no? O sea, ¿qué es el periodismo regional? Vamos a platicar con Eliezer Budasov sobre periodismo para audiencias latinoamericanas. Vamos a hablar sobre verificación de información. Vamos a hablar sobre OSINT. No sé si alguien sabe qué es OSINT, Open Source Intelligence, pero vamos a tener una pequeña introducción sobre esto. Y vamos a hablar sobre periodismo de soluciones. Y vamos a hablarlo desde una perspectiva crítica también. Entonces, ¿qué hacer con los autoritarismos? Vamos a hablar sobre periodismo ambiental y estas se las vamos a dar después. Les vamos a enseñar nuestras últimas sesiones. Es un programa muy cargadito, pero que está pensado específicamente para detonar reflexiones, ideas y conversaciones. Ustedes pasaron por un proceso de elección muy competitivo, donde participaron cientos de personas. Lo que más nos interesa de ustedes no es tanto que entreguen las tareas, sino que generen reflexiones y que compartan esas reflexiones y que de manera colectiva podamos ir poco a poco encontrando soluciones a un tema que pues a todos nos trae aquí, que es el periodismo, que es la información. Entonces, pues vamos a tomarnos una fotito para ir cerrando esta conversación. Si alguien se quedó con alguna idea o es de esas personas que prefiere escribir y no tanto hablar, por favor, coméntenlo en el grupo de WhatsApp. Y a la cuenta de 3 voy a tomar la foto. Entonces, Franklin, si quieres salir. Tom, si quieres salir. 1, 2, 3. Voy a tomar una más porque somos bastantes. Entonces, Arlet, Tomás, Paula, Facu, Alexander, Daniela, Ishbel, Gabriela, si quieren salir, este es el momento de prender su cámara. 1, 2, 3. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo sábado con Pere Ortín, Periodismo Dada. Ya hubo personas que solicitaron una extensión para entregar sus microperfiles. Espero que el 9 de enero, que se acerca, tenga en mi correo muchos microperfiles, sino el 14. Y pues estamos en contacto.